Ya, esta es la ayudantía 9 en Navier-Stokes y fluidos reales, y bueno, si ya lo vieron con el profesor, las ecuaciones de Navier-Stokes parecen gigantes y horribles, pero vamos a ir viendo que los problemas son, en general, son súper parecidos, siguen un mismo patrón, y una vez que lo entienden, se hacen cero difíciles. De hecho, era mi materia favorita y encuentro que es lejos la más entretenida, y al final van a tener la oportunidad de entender el problema como físicamente, como intuitivamente, y tomar decisiones en sus cálculos con respecto a eso, que yo lo encuentro que es demasiado choro. Entonces seguimos viendo un análisis de manera puntual del comportamiento de los fluidos reales, pero solamente que ahora vamos a incorporar los efectos de la viscosidad, porque son fluidos reales, ¿ya? La conservación de la masa se mantiene como siempre la hemos visto, y cuando tenemos régimen permanente y fluido incompresible, esta ecuación se va a reducir a el gradiente de velocidad es igual a 0. Porque como el régimen es permanente, no hay variaciones temporales, y como el fluido es incompresible, la densidad no va a cambiar, entonces va a ser una constante y puede salir afuera de esta ecuación, y se pasa dividiendo a 0 y va a desaparecer, y nos queda que el gradiente de velocidades va a ser igual a 0. Pero para la conservación de la cantidad de movimiento se nos va a incluir este último factor que tenemos acá, que va a ser el factor que involucra la viscosidad, ¿ya? Es entonces las ecuaciones de Euler más como lo que se le agrega por fuerzas viscosas, ¿ya? Esta ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento es una ecuación vectorial. ¿Qué significa esto? Que van a ser tres ecuaciones independientes, donde la b de acá es un vector, ¿ya? Ustedes ven mi puntero, ¿verdad? Mi mouse. Sí, sí lo Sí, vemos. sí. La duda, esto de acá es todo en un enfoque euleriano, ¿no? Es un enfoque... Es no, es como un viendo un enfoque punto y no... lagrangiano. Ah, ya, entonces. El Ah, enfoque es puntual, es perfecto. particular. Ya. Entonces tenemos en la ecuación vectorial, bueno, te refería a lagrangiano porque como que está en un campo vectorial, por así decirlo. No, ¿Eso estaba pensando pareciera? como como que si es la duda así como si fijamos un punto en el espacio y vemos como ahí o si seguimos una partícula. Ese era como el que... Sí, no, es lagrangiano. Ya. O sea, no, igual podéis encontrar distribuciones de velocidades que, bueno, tengo la confusión, según yo es lagrangiano, pero podéis formar campos de velocidad y campos de presiones, así que quizás podría ser euleriano, ¿verdad? No sé, no me acuerdo bien cuál era la diferenciación como crítica, pero yo lo consideraría más lagrangiano. Pero bueno, en todo Ah, caso ya. no tiene ninguna relevancia en lo que vamos a seguir viendo. Ah, perfecto. Ahí lo vamos Eso a era ir más. explicando bien, y tú lo voy después de terminar y me decís qué opinaste que era. Después, ya, ¿qué significa que esta ecuación sea vectorial? Significa que va a reunir las tres ecuaciones, o sea, en cada una de sus componentes. Esta ecuación no es solo una, porque va a depender o sea, porque va a ser una para cada componente de este vector, de este vector, de este vector, de este vector y de este vector, ¿ya? Las fuerzas másicas es un vector que va a involucrar, en general, solamente la gravedad, al menos que haya una aceleración externa, y que va a ser al final 0,0, menos g. El gradiente de presiones va a tener componentes en general en una única dirección, que va a ser en la dirección que va a variar la presión, que por ejemplo si estamos en un fluido estático, en un estanque abierto, va a ser una presión hidrostática. Si estamos en una tubería de presión, va a ser un diferencial de presiones entre la entrada y la salida, etc. Entonces, también es importante diferenciar entre lo que es una derivada total y una derivada parcial, ¿ya? La derivada total es la grande y la parcial es la chica, y la derivada total involucra una derivada temporal y una derivada espacial, de lo que se quiera derivar, ¿ya? Entonces podemos reescribir las ecuaciones 1 y 2, que son la conservación de la masa y la conservación de la cantidad de movimiento, de esta forma, ¿ya? Que parece como, como muy distinta, por lo menos la primera, pero se van a dar cuenta que si involucran esto, es exactamente lo mismo, ¿ya? Después, bueno, a veces se pueden confundir, pero si es que hacen el ejercicio de reemplazar, van a encontrarse que son exactamente la misma ecuación. Y también a veces se les confunde cómo usar el operador gradiente, ¿ya? Como típico que está como velocidad, operador gradiente, en paréntesis, después la velocidad. Eso en general les puede complicar,
Pero lo que tienen que hacer es, o sea, es pensar que la primera multiplicación, que es velocidad por el gradiente, va a estar casi siempre en paréntesis, ¿ya? Y es un producto punto entre dos vectores. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado de eso es un escalar. Entonces estoy multiplicando un escalar por la velocidad. ¿Cómo voy a desarrollar ese escalar? Al final es la componente 1 por la componente 1, más la componente 2 por la componente 2, más la componente 3 por la componente 3. Pero en ese orden, no significa que va a ser du de x, db, no. Es u por dA de x, más b por dA de y, más z por dA de z. Tal cual está acá. Entonces, cada vez que tenemos el típico, la velocidad por el gradiente por la velocidad, ¿ya? Vamos a tener que esto va a ser un escalar que va a multiplicar a cada uno de los componentes del vector. Entonces, cuando yo esté en x, voy a estar multiplicando voy a estar derivando solamente a u con respecto a x, y, z. Si estoy en el eje y, voy a estar derivando solamente b con respecto a x, y, z, y lo mismo para z, para cuando me encuentro en el eje z. Entonces, después reescribiendo las ecuaciones de Navier-Stokes como plenamente desarrollada, me quedaría esto. ¿Ya? Este resumen creo que lo tienen, no sé si ya se lo subieron, yo no tengo acceso a su sección porque soy ayudante de otra sección, pero si no se lo subió, me pueden escribir un mail y le digo a la Cami que se lo suba, ¿ya? Por otro lado, es importante notar que las fuerzas másicas casi siempre van a estar en Z, entonces esta no va a existir y esta no va a existir, al menos que te digan lo contrario, que la gravedad no actúa, que, no sé, si está subido, ya, buenísimo. Bacán. Gracias, Ariel. Entonces, bueno, en todo caso tenía un error porque acá, en esta parte de acá puse derivada temporal y era derivada total. Creo que el que subieron tiene este error, así que se los voy a actualizar de todos modos. Y entonces, después vamos a tener que para coordenadas cilíndricas, estas van a ser las coordenadas, o sea, las ecuaciones de Navier-Stokes, que en verdad se ven espantosas, pero las vamos a usar en este ejercicio y se van a dar cuenta que no son tan difíciles de usar. Y se las puse acá más que nada porque en general cuando les ponen problemas, que muchas veces, la mayoría de las veces, como Navier-Stokes en general no es difícil, ponen problemas cilíndricos en las pruebas, y muchas veces se hace difícil de encontrar estas ecuaciones, entonces se las dejé acá en el resumen, ¿ya? Y lo que está abajo, se lo voy a explicar después, ¿ya? Pero cuando nos encontramos en una tubería a presión no se considera las fuerzas básicas, ¿ya? Entonces, a partir de esto vamos a empezar la ayudantía. Presentar. ¿Tenían alguna pregunta conceptual? ¿No? Todo claro. Perfecto. En verdad, por favor, les suplico que participen lo más que puedan porque para mí lo único importante es que aprendan, entonces necesito un poco de feedback, ¿ya? Bueno, primero tenemos el problema 1, que en el enunciado dice: existen dos fluidos colocados entre dos placas planas paralelas de largo y ancho infinito. El flujo es estacionario, incompresible, paralelo y laminar. La placa superior se mueve con velocidad v hacia la derecha y la placa inferior está en reposo. La gravedad actúa en dirección menos z hacia abajo en la figura. No hay gradiente de presión forzado que empuje al fluido a través del canal. El flujo se establece solamente por los efectos viscosos creados por las placas superiores en movimiento. Puede ignorar los efectos de tensión superficial y suponga que la interfase es horizontal. La presión en el fondo del flujo es Z0, o sea, en Z0 es igual a la presión P0. Bueno, entonces, en primer lugar vamos a hacer un entendimiento del problema, ¿ya? Tenemos que, vamos a tener dos placas, ¿ya? Una que está quieta, que es la de abajo, y otra que está en movimiento, que es la de arriba, ¿ya? Y además vamos a tener un fluido que va a ser menos denso que el otro, que es el de abajo, que va a ser más denso, y por eso se van a posicionar en dos franjas distintas, heterogéneo, y que va a haber una interfaz que va a ser horizontal, entonces van a haber dos fluidos distintos. ¿Y qué va a pasar cuando yo mueva esta placa de arriba hacia la derecha, considerando los efectos viscosos? ¿Qué debería pasar? Que vamos a tener un perfil de velocidad. Perfecto, o sea, va a empezar a correr y como por condiciones de borde, las capas de arriba
van a tener adherencia a la última capa a la placa, entonces se va a ir y va a generar un perfil de velocidades hacia abajo que yo voy a suponer que es más o menos así, ¿ya? Para el fluido 2 y para el fluido 1. Entonces, a partir de esto, nos piden enumerar las condiciones de borde de acuerdo a la velocidad, o sea, para la velocidad y para la presión, ¿ya? Entonces, vamos a definir como la parte de arriba, el fluido 2 y el fluido 1 lo vamos a dividir como en dos distribuciones de velocidad distintas, porque se entiende que como tienen diferente viscosidad, las distribuciones van a ser distintas. ¿Le hace sentido eso? Sí. Uno va a tener mayor viscosidad y el otro va a tener menor viscosidad, entonces te va a agarrar más como menos. Entonces la distribución va a ser más extendida y la otra va a ser mucho más radical, por así decirlo, con respecto a que uno tenga más viscosidad que el otro. Entonces Pero vamos igual, a decir, ¿cómo? ¿una duda? Igual en la interfaz misma como que no debería haber un salto de velocidad, así como que la parte de arriba del fluido 1 debería ser igual a la, o sea, la velocidad, la de arriba debería ser igual a la de abajo del fluido 2. Sí, en la parte de la interfaz está diciendo un punto clave, Rodrigo. La parte de la interfaz vamos a tener el punto en el que la distribución de velocidad 2 con la distribución de velocidad 1 evaluados en ese punto tiene que ser la misma. Todas las condiciones Perfecto. tienen que ser la misma en ese punto, ¿ya? Porque es un mismo punto, un único punto. Entonces tiene que tener la misma velocidad, cierto. la misma presión, la misma todo. Pero va a ser un punto que va a ser parte de, como de ambas distribuciones, ¿ya? Entonces vamos a seguir y les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las condiciones de borde para este problema? ¿Me las pueden decir? En el punto 1 la velocidad tiene que ser v, en el punto 2 las velocidades tienen que ser iguales para la 1 y la 2, y en el punto 3 tiene que ser 0. Perfecto, muy bien. Después, ¿alguien me quiere ayudar con otros? Porque ya tenemos 3, ¿o no? Hay más distribución, o sea, hay más condiciones iniciales. La presión arriba es 0 y en el fondo es P0. No, arriba no es 0, Rodrigo. ¿No? No, Sí, porque tengo una placa puesta. Arriba no la sé, cierto. No es canal pero abajo abierto. es P0, está perfecto. Y bueno, y me dijeron todas excepto una, que es que, bueno, en 2 ya tenemos ahí que en 2 las dos distribuciones de velocidad son las mismas, las dos distribuciones de presiones evaluadas en el punto tienen que ser iguales, y además el esfuerzo de corte evaluado en ese punto tiene que ser el mismo por principio de acción y reacción. La fuerza que hace el fluido de abajo sobre el fluido de arriba es la misma que hace el fluido de arriba sobre el fluido de abajo. ¿Se entiende? Eso es el esfuerzo de corte. ¿Ya? Y finalmente tenemos las que me dijeron que la velocidad en el fondo va a ser 0 y que la presión en el fondo va a ser P0, pero muy bien. Después, bueno, ¿queda alguna duda hasta ahí? ¿No? Yo tengo una duda. Los esfuerzos de corte en la parte 2, ¿cómo o sea, el esfuerzo de corte 1, ¿en qué dirección iría y en qué dirección iría el esfuerzo de corte 2? Yo creo que los esfuerzos de corte van a ser perpendicular. No, pues, porque si no... Que esto también tenía la duda de la I1, en verdad, como que en un momento había una cuestión, un plano inclinado así, y yo no sabía para dónde iban los esfuerzos de corte como para ver la fuerza. O sea, tal vez no es tan importante, pero como que me surgió la duda. Yo creo que el esfuerzo de corte, en este caso, sigue la misma línea que el movimiento, que la velocidad. Ya. Ya, ok. Me haría sentido eso. ¿Sí, no? Ya, sí, a mí también, pero como todo eso de acción-reacción, como que siento que uno debería ir en la distinta dirección que el otro, pero la verdad no estoy Sí, yo creo seguro si que van a enfrentarse de esta manera, como que uno va a ir, como que el esfuerzo de corte que va a ser el primer fluido cuando se empiece a mover, va a ser hacia allá. Y como lo que va a sentir es que este va a ir hacia allá, ¿cachai? Ya. ¿Se Ya, entiende? Sí, se entiende. Perfecto, Alexander. Muchas gracias por la pregunta. Ya, entonces, después te preguntan, resuelve para el campo de velocidades, ¿ya? Y vamos a hacer lo que dijimos antes, que vamos a dividir en el fluido 1 y en el fluido 2. Ya, pero, ¿qué podemos analizar? O sea, ¿qué podemos saber analizando el problema? Nos dicen que el fluido es estacionario, que es lo mismo que decir que es permanente, ¿ya? Nos dicen que es incompresible, o sea, que el rho es constante, que debe de 0, y es paralelo. ¿Qué significa que sea paralelo?
Que no hay velocidad en... O sea, que siempre que las velocidades son todas paralelas. Sí, perfecto. Y que en este caso van a ser paralelas y paralelas también a la velocidad de la placa arriba, ¿verdad? No van a haber velocidades en Z. No van a haber líneas de corriente que suban, no van a haber líneas de corriente que entren de la pantalla hacia ti. ¿Ya? Disculpa, Entonces, dime, Camila. que diga paralelo es de que diga entonces unidireccional, por ejemplo, ¿o no? Es que puede que no sea unidireccional, que tenga como más de alguna dirección, pero que las líneas de corriente sean paralelas. Ya, perfecto, Como, gracias. puede ser que, o sea, sí, en verdad va a tener una única dirección. Como que no sé en qué Gracias. otro caso podrían haber flujos paralelos. O sea, si hubiera como, por ejemplo, una tubería curva, como que todos se curven como como en paralelo, ¿no? Eso sería como uno... Sí, uno pero va y no lo... sé, no sé, yo creo que debiese ser un flujo muy laminar para que eso pase, no una tubería a presión, ¿cachai? Un canal Claro. abierto con muy poca velocidad, que haga una curva muy como, una curva como suave, podría haber un flujo paralelo en, en, en que no sea unidireccional, quizás, se podría dar en ese caso. Bueno, entonces vamos a seguir y vamos a decir que vamos primero, siempre lo primero que vamos a resolver, siempre va a ser la conservación de la masa, ¿ya? O sí, porque eso siempre te va a dar información para que tú puedas usar después resolviendo las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces, en base a, bueno, sabemos que todo lo que está en la caja azul lo vamos a tener para realizar estas conclusiones. Entonces, en el gradiente de velocidad, vamos a eliminar dB a dI y dW a dZ, porque sabemos que no existe ni B ni W, entonces solamente nos va a quedar du a dx, y du a dx es igual a 0 como conclusión. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, si esta va a ser el fluido hacia allá, ya todos van a ir hacia allá, y yo tengo acá esta velocidad en un mismo x, ¿ya? O sea, en otro x, pero en un mismo z, manteniendo z constante, si yo varío en x, voy a tener la misma velocidad, o sea que no va a haber aceleración. Eso es lo que te quiere decir. En cambio, si yo me cambio de un z, la velocidad acá va a ser más grande, acá va a ser más grande y acá va a ser más grande. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Es como que la distribución de velocidad se va a ir repitiendo. Ya. Entonces, analizando las condiciones del problema, podemos concluir que nada en este problema va a cambiar en X y nada va a cambiar en Y, porque va a ser un problema como simétrico respecto a esos dos ejes, porque hacia adentro de la pantalla se va a proyectar esto mismo que yo les estoy mostrando acá, a la izquierda. Esta misma distribución se va a mostrar, y en X, ustedes pueden ir haciendo esa misma foto más adelante, o sea, más adelante, más adelante, más adelante, y la distribución va a ser exactamente la misma. ¿Ya? Además, como el flujo es paralelo, ¿ya? Van a notar que la distribución de presiones va a ser hidrostática también, que eso nos vamos a dar cuenta después, ¿ya? Entonces después seguimos y planteamos las ecuaciones de Navier-Stokes para resolver el campo de velocidad. Y primero nos vamos a quedar con la ecuación en X, ¿ya? En la coordenada X. Y vamos a tener la cajita azul de al lado con todas las cosas que tenemos para ir eliminando cada componente de esta ecuación, o sea, todas las que se puedan eliminar, en verdad, ¿ya? Entonces primero vamos a ir de uno por uno. La primera, de U a DT, la vamos a eliminar porque el flujo es permanente. La segunda, la eliminamos porque, por continuidad dijimos que du a dx era 0, ¿se acuerdan? Aquí en la continuidad. Sí, En la continuidad nos salió el resultado de u a dx igual 0. Después, vamos a eliminar estas dos, porque de partida No, uno depende de i, en una esta. pregunta, Dime, Diego. eh, sí, muy chiquito. Cuando decimos por continuidad, nos referimos como a la conservación de masa diferencial, ¿no es cierto? A la ecuación de masa, sí. Ah, ya, perfecto. O sea, la conservación de masa, sí, diferencial. Sí, porque sí. El d a de x más, o sea, de u a de x más de b a de y más de w a de z.
A eso nos referimos por continuidad, cuando es un fluido incompresible y un régimen permanente. Ya. Después, se nos van a ir estos dos factores porque tanto B como W son 0. Además, por el otro lado, se nos va a ir dP a dx, porque sabemos que nada depende de x y que nada depende de y. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en un mismo punto x, o sea, en un mismo punto z y en un mismo punto y, en x, yo voy a tener la misma columna de agua encima. Entonces la presión no varía en x. Después, ¿las fuerzas básicas se nos van o no en x? Sí, también. Porque la gravedad solamente afecta en z en este caso. Nos dicen que la gravedad está en menos z. Y después, adentro del paréntesis, en la viscosidad, se nos va a ir de u a de x por continuidad, de u a de y porque uno depende de y, pero nos va a quedar el de u a de z. Porque efectivamente, como lo habíamos graficado, la distribución de velocidades sí va a ser función de z. ¿Ya? Entonces, resolvemos para los campos de velocidades separados, porque tenemos la primera distribución y la segunda distribución. Y nos queda, integrando esa ecuación, que nos va a quedar de la doble derivada de la velocidad en x igual a 0, la integramos 2 veces y nos va a quedar una ecuación lineal, que va a ser C1 por Z más C2, en el caso de la velocidad 1, y C3 por Z más C4 en el caso de la velocidad 2. Y ahora vamos a incorporar las condiciones de borde para despejar las constantes. Entonces incluimos las condiciones de borde que tenemos, y en primer lugar tenemos que la velocidad en 0 va a ser igual a 0. Entonces, ahí podemos despejar que C2 es igual a 0. Por otro lado, tenemos también que la velocidad 1, la distribución de velocidad 1 y la distribución de velocidad 2, evaluada en H1, va a ser la misma. Entonces nos queda que C1 por H1 igual a C3 por H1 más C4. También tenemos que la velocidad en H1 más H2 va a ser igual a B. Y además tenemos que los esfuerzos de corte evaluados en el mismo punto van a ser el mismo. ¿Ya? Entonces, ahí, cuando derivamos esto con respecto a Z y esto con respecto a Z, derivamos al final esto con respecto a Z y esto con respecto a Z. Entonces nos sobrevive el C1 y el C3. Y nos queda que mu1 por C1 es igual a mu2 por C3. Después tenemos 4 incógnitas, C1, C2, C3 y C4, y 4 ecuaciones. Entonces despejamos y nos queda lo que sale acá. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Al parecer, no. Voy a seguir. Bueno. Entonces, conociendo esta distribución de velocidades, podemos afirmar que la distribución de velocidades es lineal, no curva como la habíamos supuesto. Yo había dicho como, ya, para dibujarla voy a pensar que es una curva, pero ahora haciéndola me di cuenta que no era curva, que es lineal. Entonces van a ser líneas con diferentes pendientes. ¿Ya? Después, resolviendo para el campo de presiones, ¿ya? Vamos a utilizar ahora la coordenada Z. Entonces vamos a empezar a eliminar. El primero se me va porque es permanente. Ahora necesito que alguien, o que hartos me ayuden, y que me ayuden a ver qué se puede eliminar y qué no. ¿El próximo se elimina, sí o no? Sí, Sí. ¿Por qué? porque en X, o sea, el B en el fondo solamente depende de X, no de Y y Z. Pero este término, digo yo, ¿se elimina? Ah, es- Ujú. O sea, W te habíamos dicho que era 0, ¿no es cierto? La velocidad en el eje Z. Así que se van a eliminar Perfecto. todos esos términos. Sí. Perfecto. Entonces se me eliminan todo eso porque no tengo W. Después, la presión, el delta de presión en Z, ¿se elimina sí o no? Es lo que queremos sacar, ¿o no? Claro. No, ese Perfecto. existe. Las fuerzas básicas en Z, ¿las eliminamos? Tenemos G de Z, o sea, la fuerza de gravedad. Perfecto. ¿Y el resto en la viscosidad? La segunda derivada con W es 0, porque si la primera es 0, debería ser también la otra 0. Perfecto, porque W es 0 también.
Entonces se nos va todo y nos queda dPA de Z es igual a menos ρ por G. ¿Ya? Se nos pasa el dPA de Z a la izquierda como positivo y se nos queda el ρ por menos G, porque la fuerza másica es menos G, se nos queda a la derecha como negativo porque se incluye el signo de la gravedad. Después, resolvemos para los campos de presiones 1 y 2 por separado, lo mismo. Entonces integramos esta fórmula y nos van a dar estas dos, en P1 y en P2, y tenemos como condición de borde que la distribución de presiones 1 en 0 es igual a P0. Entonces ahí nos va a dar la primera constante, o sea, constante 5 igual P0, y con respecto a eso después podemos evaluar que la presión, la distribución de presiones 1 y la presión de distribución 2 tienen que ser igual en H igual a, o sea, en Z igual a H1. Entonces despejamos y nos queda que la constante 6 es P0 más GH1 por ρ2 menos ρ1. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, pero es como un poco más atrás. Nosotros habíamos Sí, creo. despreciado habíamos despreciado el gradiente de presiones en X como por enunciado. En W. No, sí, pero antes, cuando hacíamos la fórmula en X. Acá. Exacto, sí, ahí. De U a de X, ¿por qué lo despreciamos? No, el gradiente de presiones, el dPA de X. Lo despreciamos porque la presión, sabemos que la distribución de velocidades es paralela. ¿Sí? Y que no se mueve, además no se mueve por un gradiente de presiones. Te lo dicen en el enunciado. No hay gradiente de presión forzado que empuje el fluido a través del canal. O sea que el único gradiente de presiones se va a dar por la columna de agua que tenía encima. Perfecto, ya. Ya. Entonces, ¿estamos bien con el problema? Porque ya lo terminamos para cerrarlo bien. Ahí me queda una duda. Ahí las constantes las sacaste solo con las relaciones de las ecuaciones al final, ¿cierto? Como... Sí, con todas estas ecuaciones. Bacán, gracias. No. Si lo haces tú sola en tu casa, lo vayas a poder resolver. O sea, lo vayas a despejar nomás. Después, entonces, pasamos al problema 2, ¿ya? El problema 2 es de Navier-Stokes también, pero es súper distinto. Ahora analice. Bueno, entonces el problema 2 dice lo siguiente. Un fluido incompresible de viscosidad mu y densidad ρ constante fluye a través de la región comprendida entre dos cilindros circulares coaxiales de radio KR y R, como indica la figura. La cañería posee un largo L y se encuentra en posición horizontal. El fluido se mueve producto de un gradiente de presión conocido igual a delta P partido por L. ¿Ya? Entonces vamos a tener una tubería al final, que va a tener un tubo central y un tubo por fuera, que van a ser los dos coaxiales, lo que significa que van a compartir el mismo centro, ¿ya? Entonces, entre medio de esos dos tubos va a fluir agua, ¿ya? Y el agua va a fluir por un gradiente de presión entregado. Entonces, ¿qué significa que va a fluir por un gradiente de presión? Que al final el flujo se tiene que deber a algo, ¿ya? Siempre el flujo tiene una justificación. Puede ser que haya un canal inclinado y acá el Z va a ser más chico que acá, entonces el agua se va a caer, o sea, va a bajar. Puede ser también que acá haya una velocidad muy alta y acá haya una muy baja, entonces la altura de velocidad va a tender a bajar y va a haber una altura de velocidad más alta acá que acá y va a haber flujo. Y también puede pasar que hay una presión muy grande acá y una presión más chica acá, entonces la diferencia energética se deba a una baja de presión. O sea, el flujo se deba a una baja de presión. O sea, la diferencia energética y por ende haya flujo. Entonces, en este caso, en tuberías, por lo general, casi siempre el movimiento se debe a un gradiente de presión, ¿ya? Entonces vamos a entender el problema. En primer lugar, vamos a tener un radio interior y un radio exterior, en los cuales van a haber un flujo, ¿ya? El flujo va a ser, supongamos que va a ser así la distribución.
¿Qué sabemos de esto? ¿Cuáles son las condiciones de borde que conocemos? Chuta, se me movió todo. ¿Dónde estoy? Aquí. ¿Alguien me podría decir cuáles serían las condiciones de borde de este problema? La diferencia, como sabemos como cuál es si tomamos dos puntos, cuáles son las presiones, como cuál es la diferencia de presiones. Si tomamos un punto P0, podemos como saber cuál es el gradiente. O sea, Como dos puntos como en diferentes, como X, por así decirlo. claro, podemos sabemos cuál es esa diferencia. Sí, dentro del total de la tubería sabemos. Pero Claro. además de eso, hay condiciones de velocidad que conocemos, ¿o no? Esas son por conservación de la masa, ¿no? Que es como constante. ¿O es No, distinto? no. Por condiciones de borde, sabemos Ujú. también que este tubo está quieto, esta tubería. Entonces sabemos que la velocidad en un radio igual a KR va a ser igual a la velocidad en un radio R y va a ser igual a 0. Porque va a ser igual por condición de borde. Por adherencia, la primera capa va a estar quieta. Y después de eso, por viscosidad va a seguir avanzando, porque hay un gradiente de presión que lo empuja hacia este lado. Una pregunta, siempre que tenemos viscosidad podemos decir que los bordes, cuando está pegada a la pared, es 0, ¿cierto? La velocidad. Depende, vos, Camila. En el ejercicio que acabamos de ver, no era así, porque estaba pegado a la pared, pero la pared se movía. Ah, claro, pero si la pared está quieta, como Si la pared está quieta, perdón, si la pared está Sally. quieta, gracias. O sea, al final, la capa que esté pegada a la pared va a tener la misma velocidad de la pared. Si es 0, va a ser 0. Ya. Si tiene una velocidad, va a ser la velocidad. ¿Ya? Bacán, Eso es por gracias. viscosidad, por condición de adherencia, por condición de borde. Entonces vamos a seguir y en este problema no nos dicen nada sobre el régimen, sobre las características del flujo, y todo, ni nada, solamente nos dicen que tiene una viscosidad constante y que es un fluido incompresible y que la densidad es constante. Es todo lo que nos dicen, ¿ya? Entonces vamos a tener que hacer los supuestos, porque nosotros no sabemos qué hacer cuando el régimen no es permanente. Entonces escribimos. Acuérdense de escribir cuando no nos digan, escribir el supuesto, porque la mayoría de las veces ponen puntos por supuesto. Entonces pongan régimen permanente, que significa que no van a variar las condiciones en el tiempo. Además, vamos a decir que el flujo es paralelo. ¿Qué significa? Ahora vamos a plantear las condiciones cilíndricas y vamos a decir que el eje del medio va a ser Z. El eje del radio va a ser R y el eje que gira va a ser θ. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que la velocidad solamente va a ir en Z, van a ser paralelos, porque va a haber un gradiente de presiones y a eso se debe, entonces vamos a decir que la velocidad va hacia allá. No vamos a tener velocidades en direcciones radiales ni en velocidades en θ, no habría por qué haber una línea de corriente que girase alrededor del tubo interior. Entonces, además, vamos a decir que las cosas no van a variar en θ. ¿Por qué vamos a decir que las cosas no varían en θ? Porque si tengo acá la línea en un mismo θ, o sea, a un mismo R y a un mismo Z, yo en este θ debiese tener la misma velocidad que en este, y que en este, y que en este. ¿Por qué? Porque me encuentro a una misma distancia de la pared, entonces debería tener la misma velocidad, porque tengo el mismo efecto viscoso, y porque estoy sometida a una misma distancia de esta parte del gradiente de presión que a esta. O sea que al final tengo la misma presión que me está empujando en un θ, en cualquiera de los θ, a un mismo Z y a un mismo R. ¿Se entiende? Esto es despreciando la gravedad, porque técnicamente como, o sea, un θ igual varía la altura, o estoy como ahí. Demasiado buena observación, Rodrigo. Qué bueno que te diste cuenta. Vamos a darnos cuenta más adelante que cuando nos encontramos en una tubería cerrada, ¿ya? Siempre vamos en una tubería cerrada que funciona a presión. Esas son las características. Tubería cerrada, tubería primero, cerrada, que funciona a presión. Siempre vamos uy, se me fue la palabra. No vamos a considerar los efectos de las fuerzas masivas, de la gravedad. Ya, y lo voy a explicar en detalle. Ya. Incluso si fuera como en paralelo al flujo, o sea, es cuando es perpendicular al flujo, ¿no? O en cualquier caso.
No, pues si es perpendicular al flujo y es bajo presión, tampoco lo vamos a considerar. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Si es que yo tengo un tubo y estoy dejando caer agua por ese tubo para abajo, evidentemente va a estar actuando la gravedad. Pero si yo tengo una tubería que está 100% cerrada hermética y baja y sigue, va a ser 100% por gradiente de presión. Si yo deja de haber un gradiente de presión y eso sigue estando estático, no van a haber, o sea, como no va a haber flujo, si es que deja de haber gradiente de presión. ¿Cachai? Sí, sí. Ya. Entonces vamos a seguir. Entonces ahora nos piden plantear un modelo diferencial que describe el perfil de velocidades en la sección transversal mostrada en la imagen, ¿ya? O sea, en el plano ZR, en una corte transversal así de la tubería, queremos hacer un gradiente de velocidades. Y vamos a plantear las ecuaciones de Navier-Stokes, que se ven espantosas, pero que vamos a ir viendo que se nos van a ir simplificando al igual que la vez pasada. Pero como les dije antes, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Resolver la continuidad. O sea, primero resolvemos la ecuación de conservación de la masa. ¿Qué información nos va a dar esto? Sabemos que no tenemos velocidad en R, sabemos que no tenemos velocidad en θ, y que solo nos va a quedar dw a dz. Y nos van a decir que dw a dz va a ser igual a 0. Que significa exactamente lo mismo que en el caso anterior. Que este perfil de velocidades va a ser igual al que está acá, igual al que está acá. O sea que, mientras yo mantenga un mismo R y un mismo θ, ¿ya? Voy a mantener este mismo R y un mismo θ. Si voy variando en Z, la velocidad tiene que ser la misma, o sea que no va a haber aceleración. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Vale. Entonces vamos a resolver en R. El primer término se nos va porque el flujo es permanente. El segundo se nos va porque... ¿Por qué se nos va el segundo término? Porque dijimos que no cambiaba con el radio la velocidad. Pero no, la velocidad en Z sí cambia con el radio. Dijimos que la velocidad en Z no cambia en Z, pero con el radio no sabemos, y esperamos que sí, porque la distribución de velocidad sí cambiaba con diferentes Ah, radios. cierto. Sí, Pero U no existe. U es la velocidad en R, no tenemos ninguna velocidad que salga hacia afuera. Entonces se nos va. Y se nos va a ir todo eso porque U no existe. Entonces, si U no existe, no tenemos velocidad en radial, se nos va a ir todo. Y B tampoco tenemos velocidad angular. Entonces se nos van a ir todo lo que está dentro del paréntesis, ¿ya? Después, la presión varía en el radio. No, pues. Tampoco. Y ahora vamos a ver la observación que hizo Rodrigo antes, creo que era Rodrigo el que la hizo, que por qué nos afectan las fuerzas mágicas. Cuando yo estoy en una tubería a presión, ¿ya? Estoy aislada, estoy en un sistema totalmente aislado, ¿ya? En un sistema totalmente hermético, donde todo el agua que se ocupa, o todo el espacio que se ocupa, es agua en movimiento que está fluyendo fuerte hacia acá, porque se está empujando, 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 empujando. Las fuerzas mágicas no tienen cabida en ese sistema, ¿ya? Porque voy a estar en un sistema aislado donde van a haber gradientes de presión de acá hasta acá. Entonces el agua se va a ver empujada con una misma fuerza, así. Y adentro no se va a considerar que adentro de esta partícula de acá va a haber una columna de agua. Eso no se considera cuando hay una tubería que está a presión, ¿ya? Súper presionada y está hermética, ¿ya? Y está en movimiento. Porque el agua no va a estar reposada sobre las partículas de abajo, sino que el agua va a estar en movimiento hacia adelante. Entonces voy a estar haciendo la presión hacia adelante. Al final, las isóbaras, que son las líneas de igual presión, en una tubería a presión, se van a encontrar de esta manera. Va a haber una presión muy grande acá, una menor acá, una menor acá, una menor acá, una menor acá y una menor acá. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí. sí, queda claro. Entonces las fuerzas básicas, ¿en cuáles eran las condiciones entonces en las que yo voy a ignorar las fuerzas básicas?
Cuando tenéis una tubería cerrada, aislada con un gradiente de presión. Perfecto. ¿Ya? Entonces, en el caso anterior, ¿por qué no la ignoraba? Porque era agua reposando y yo ponía una placa encima y la movía. Como la movía, la tocaba un poco más y la empezaba a mover. ¿Ya? Entonces ahí yo no puedo despreciar las fuerzas masivas, porque las fuerzas masivas efectivamente están haciendo fuerza de partida sobre la placa de arriba y una partícula que está acá sí va a sentir la columna de agua que está arriba. Están en reposo en teoría. ¿Ya? En una tubería de presión eso no pasa. Entonces voy a ignorar las fuerzas masivas. Y adentro del paréntesis también se va a ir todo porque no coincide, porque no tenemos velocidad U en R. Entonces, lo que me va a decir esto es que el gradiente de presión no depende del radio, ¿ya? O sea, ¿qué significa eso? Que en un mismo radio yo voy a tener la misma presión. En todo este radio yo voy a tener la misma presión. ¿Ya? En todo este otro radio yo voy a tener otra presión que va a ser más chica, porque por algo hay flujo. Y así. Entonces después seguimos y resolvemos en Z. En Z se nos va a ir primero por el flujo permanente. ¿El segundo se nos va o no se nos va? Sí, porque no teníamos W, dijimos, ¿o no? No, la que no teníamos es U. Por eso se nos va. ¿Verdad? Sí. Porque no tenemos U, tampoco tenemos V. Y la tercera, que es W a DZ, se nos va a ir por continuidad. Porque la continuidad nos decía que de W a dz era igual a 0. La presión, no sabemos si depende de Z, pero creemos que sí depende de Z. Las fuerzas masivas dijimos que le íbamos a ignorar por completo en cualquiera de las direcciones. En todo caso, en Z, o sea, en el plano horizontal nunca va a tener ninguna repercusión la fuerza masiva. Y después se nos va a ir, se nos va a ir, o sea, nos va a quedar el WDR, la segunda derivada, porque no la conocemos, nos va a quedar la primera derivada, sabemos que W no depende de Z, y sabemos que W tampoco depende de Z por continuidad, y la primera porque sabemos que nada iba a variar en θ. ¿Queda alguna duda? Bueno, entonces nos va a quedar lo que tenemos ahí abajo, que de P a dz va a ser igual a la viscosidad por la segunda derivada de W más 1 partido por R por la primera derivada de W. O sea, por la primera derivada de la velocidad en Z. Y además, en el enunciado nos dicen que el gradiente de presión, o sea, de P a dz va a ser delta P partido por L. ¿Ya? Entonces, después nosotros vamos a tener que usar esta ecuación para integrarlo en los siguientes incisos, y para integrarlo vamos a usar una técnica que de repente los profesores preguntan estas cuestiones en los exámenes, aunque el examen no creo, pero en I3, cuando habían, pero siempre ponían ejercicios como estos en los que había que hacer una transformación que tú decías, en verdad, ninguna posibilidad de que se me haya ocurrido si es que no me la mostraran. Pero por eso la tendemos a mostrar en esta ayudantía, por si acaso la llegan a preguntar. Pero, bueno, entonces acá tenemos lo que teníamos recién, y vamos a hacer una transformación que tienen que estar atentos, que al final es de pura derivación, que se les debería ocurrir en el caso de que se la pongan, pero vamos a sacar entonces la R de este paréntesis, y la sacamos como, la ponemos debajo del mu, y multiplicamos acá por R, ¿ya? O sea que es exactamente lo que tenemos acá, lo mismo. Después de esto, vamos a decir que esto, lo que está adentro del paréntesis, es lo mismo que la derivada de R por dW a dr. ¿Por qué? Porque es lo mismo que derivar esto con regla de la cadena. Porque dr es 1, que es un 1 que va acá, y entonces va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, que va a ser dW a dr. Entonces es dr a dr, 1 por el segundo sin derivar, dW a dr, más el primero solo por la derivada del segundo, que va a ser la segunda derivada de W a dr, que es la que está acá. ¿Les quedó más o menos? ¿Se entendió que esto es lo mismo que esto? Sí. Buenísimo. Bueno, si quedan dudas lo puedo volver a explicar. Si igual cuando uno lo ve al principio es como que no, porque
Chris estaba poniendo eso, pero al final si es que ustedes lo tienen separado en esa suma, se les haría imposible después integrarlo, porque no sabemos integrar ese tipo de ecuaciones. ¿Ya? Entonces eso lo hacemos y lo dejamos guardado por mientras para el inciso 3, porque en el inciso B nos preguntan cuáles son las condiciones de borde y nosotros ya las dijimos. Yo se las soplé a usted y le dije que las condiciones de borde van a ser que las velocidades en las dos paredes van a ser igual a 0. Entonces después sale, integre la o las ecuaciones diferenciales encontradas en A. Y ahora necesitamos esto, porque esto es lo que nosotros habíamos descubierto, haciendo esa transformación al final. Y entonces integramos una primera vez y nos queda esto. O sea, el R al cuadrado partido por 2, más una constante, y se nos va el de ADR y nos queda R preso. Este R lo pasamos dividiendo. Entonces el R cuadrado se me da y me queda la constante 1 pasada por R, partido por R. Volvemos a integrar, y como la derivada de 1 partido por R es logaritmo natural, también la derivada de R cuadrado partido por todo, nos va a quedar esta ecuación finalmente. Nos queda que W de R va a ser esto. ¿Ya? O sea que al final la ecuación que va a dirigir la distribución de velocidades va a ser una suma de una cuadrática con una logarítmica. Que eso yo no sé cómo se dibuja, pero lo pusimos así nomás, pero por eso no se la dibujé como la de antes, que le dibujé la lineal. Esta no sé cómo va a ser físicamente, pero va a ser una curva. Eso es lo único que sabemos. Entonces después sale, reemplaza las condiciones de borde y obtenga el perfil de velocidades. Para reemplazar las condiciones de borde sabemos que W de R es 0 y que W de KR es 0. Entonces acá despejamos C1 y C2, tenemos dos ecuaciones y dos constantes. ¿Ya? Y vamos a despejar y nos van a dar que las constantes dan esto, despejando de manera normal. ¿Alguna pregunta con este problema? Más que nada como una más general, que en esto hay muchas veces que como que hay un paso en que hay que resolver una ecuación diferencial que es no muy fácil. A veces hay como una especie de compilado de como las más típicas o las más usuales en este tipo de problemas, ¿Ya? como para tenerlas más, o sea, si están en algún lado, como no sé. No, yo creo que no te la van a complicar más de lo que yo te acabo de mostrar. Ya, porque Sí. a veces como que algunos ejercicios Sí, lo que da más demasiada difícil es rabia, como sí. que uno Y ve decís uno ve como, la cuestión y es sí, como, jaja. sí, pero como me está evaluando si hice ecuaciones diferenciales o si hice fluido, como que da demasiada rabia. Pero lo más que se le pueden complicar es esto, porque esta ecuación, que es súper típica, en verdad, porque es algo que pasa, ¿cachai? Que se te va todo menos eso, y con eso, para resolverlo, tú podías hacer esta transformación. Entonces, puntualmente, esta transformación es muy típica en estos tipos de problemas de Ya. cilíndrica. Esa transformación es la que hay que como, la más, o sea, La que rara. tienen que mirar, por si acaso, antes de la prueba. Perfecto. Ujú. En todo caso, una vez que ya la viste, te queda, si tiene sentido, ¿cachai? Lo podríais hacer, solamente que se te ocurra lo difícil, pero ustedes que están acá, ya tuvieron la suerte de haberlo visto. Entonces, si se le llega a presentar, van a saber cómo reaccionar al final, al frente de eso, ¿cachai? Bueno, después, terminamos con este problema y tenemos el problema 3, que la Cami me dijo que a ustedes se lo hicieron en la prueba. En la prueba 2, ¿o no? Sí, sí salió. Bueno, pero este problema es un problema de examen del año pasado, del semestre pasado, si no me equivoco, y lo vamos a volver a resolver para explicárselos bien, porque al final no es muy difícil, y porque también existe la posibilidad de que venga un problema similar en el examen. En todo caso, a Escauriaza, Aristides le gusta harto como, o bueno, me ha tocado veces, que yo he sido ayudante del ramo hartas veces, y que de repente repite preguntas que a los estudiantes les fue mal, bien mal, las repite en los exámenes. Entonces no sé cómo les habrá ido en esta pregunta a usted, pero de repente para el examen igual yo que usted igual quizás revisaría la guía anterior y echarle un ojo, por si acaso. Las pautas, no sé. Qué buena onda. No creáis, porque muchas veces tú decís como,
Está imposible esa pregunta, Nica la voy a ni mirar, porque todo el mundo se complicó, como imposible que la vuelva a repetir, y a la gente le vuelve a ir igual de mal. Te juro. Ah, sí, muy maledero de repente, puede ser, pero así es nomás. Pero bueno, ahora ya que lo saben, les estoy dando todas las papitas para que les vaya bien. Bueno, entonces, Gracias por tanto. entonces ahora van a tener el sistema hidráulico de la figura, que es un estanque infinitamente grande. Imagínense una piscina, ¿ya? Que va a salir agua de la piscina hacia un filtro, y esto va a ir, o sea, va a ser con energía entregada, suministrada por la bomba al final. Va a salir por una tubería que mide 60 metros, y va a volver a entrar a la piscina, ¿ya? Ahí tiene una válvula que es para darle el flujo o para cortar el flujo del filtro, ¿ya? Entonces, vamos a tener diferentes constantes de singularidades, ¿ya? Va a haber una para los codos, para la salida, para la entrada, para la válvula, para el filtro, para la bomba no hay en este caso. Y además sabemos que el diámetro de la tubería son de 3 centímetros y que la rugosidad son de 0,3 milímetros, ¿ya? Entonces, lo primero que nos van a preguntar va a ser, determina el factor de fricción de Darcy-Weisbach de la tubería, considerando la viscosidad cinemática del agua, que la viscosidad cinemática del agua es 10 elevado a menos 6 metros por segundo, o sea, metros cuadrados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para encontrar el factor de fricción de Darcy-Weisbach? ¿Alguien sabe? ¿Ese es el del diagrama o...? Sí, del diagrama de Moody. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, para determinar esto acá, necesitamos el número de Reynolds y necesitamos la rugosidad relativa. Que la rugosidad relativa es un número adimensional que divide la rugosidad dividido el diámetro, ¿ya? Al final es la proporción de cuán rugoso va a ser el medio dependiendo del diámetro de la tubería. ¿Ya? Entonces buscamos esos valores que van a ser Reynolds y rugosidad relativa, pero para buscar el Reynolds, en primer lugar, tenemos que pasar el caudal de litros por segundo a metros cúbicos segundos, que van a ser como el Reynolds tiene que ser adimensional, se tienen que cancelar todas las unidades, entonces tienen que estar en unidades internacionales, o de lo contrario, tienes que cambiar la viscosidad cinemática a las otras unidades. Entonces, Una pregunta. dime, Diego. Sorry. Dime. ¿El diagrama de Moody lo ponen para los exámenes? Sí, de todas maneras. Ah, ya, perfecto. No, de todas maneras. Entonces, vaya a tener el caudal, que ya está convertido, el área, que la vaya a determinar con el radio al cuadrado, por pi, el radio va a ser la mitad del diámetro, y la velocidad va a ser el caudal partido por el área. Entonces, a partir de eso, ustedes determinan el Reynolds, que es la velocidad por el diámetro en metros, o sea, 0,03 metros, velocidad en metros por segundo, partido la viscosidad en metros cuadrados partido segundo, se me van a ir las unidades y me va a quedar un número adimensional de 43.300. Para la viscosidad, o para la rugosidad relativa, vamos a tener que la rugosidad es de 0,3 milímetros, que es lo mismo que 0,0003 metros, dividido el diámetro, que es 0,03 metros, o sea, 3 centímetros, y eso nos va a dar 0,01. Entonces volvemos a ir al diagrama de Moody, y me voy primero a la rugosidad relativa, que es 0,01, y me voy por esta línea, 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 que va a llegar hasta acá, ¿ya? Va a ser esta. Y después, abajo es 10 elevado a 4, que va a ser algo así como 10.000, y entonces por acá va a estar el 4.000. Entonces subo por acá, y justo acá va a estar la intersección, entonces me tengo que tirar para acá, y me va a dar que el F va a ser aproximadamente 0,04. ¿Ya? Aprox. Esto siempre se corrige con un delta, o sea, si tú pones en la pauta que yo saqué este ejercicio, salía que el F era 0,036, o sea, ¿quién se va a dar cuenta que es 0,036? Ninguna posibilidad, o sea, tenéis que hacer, ¿verdad?, una cuestión milimétrica, ¿cachai? Va a tener siempre un margen de error, se corrige siempre con un margen de error todas estas cuestiones. Y entonces nos va a dar que el F va a ser 0,04. Entonces, después de esto, nos dice determine la potencia entregada por la bomba,
y considere que esta tiene una eficiencia del 85%. Entonces vamos a aplicar Bernoulli, siempre la bomba al lado izquierdo, las pérdidas al lado derecho. La turbina, si es que hubiese, al lado derecho también. Entonces vamos a elegir un Z1, Z2, P1, P2 y P1, P2 en exactamente el mismo punto, que va a ser un punto que va a estar aquí, por ejemplo, y aquí está la entrada a todo el sistema y va a llegar por acá. Entonces en ese mismo punto ya va a haber recorrido todo el camino, ¿ya? Entonces ya va a haber pasado con la pérdida por fricción, pasado por la bomba, y entonces voy a eliminar Z1, Z2, P1, P2, M1, B2, porque van a ser exactamente los mismos. Y voy a calcular en primer lugar la altura de la bomba. O sea, perdón, la altura de la bomba. La altura perdida, la pérdida por fricción en altura, la altura de fricción. Entonces acá voy a tener el F, que va a ser el coeficiente de fricción, por el largo de la tubería, que tiene esta velocidad, que como tiene una única velocidad y un único largo, porque no es como que los primeros 30 metros sean de un grosor y los segundos 30 metros sean de otro. Ahí se tendría que separar. Entonces, vamos a tener un factor de fricción único, un único largo y una única velocidad para todo el problema, entonces nos va a dar que la altura de pérdida por fricción es 8,11 metros. Por otro lado, también, como vamos a tener para todas las singularidades una única velocidad, calculamos la sumatoria de todas las constantes, las K, ¿ya? Por la velocidad que hay ahí, que hay pasando por todas las K, y nos va a dar 21,5 por la altura de velocidad, y eso nos queda que las pérdidas por singularidades van a ser de 2,18 metros. Además, es importante que ustedes sepan que para las singularidades, ustedes van a usar la velocidad de entrada como la velocidad para incorporar la pérdida. O sea, la velocidad, por ejemplo, cuando uno entra a un estanque gigante, ¿ya? La velocidad, la altura que se pierde es la altura de velocidad de entrada, ¿cachai? O cuando yo estoy, por ejemplo, en un ensanchamiento, ¿ya? O sea, que voy a ir en una tubería chica y después va a haber una tubería grande. O al revés, en una tubería grande que después va a ir una chica. Esta velocidad va a ser más chica que esta. Entonces, yo cuando incorporo esa pérdida por singularidad, ¿ya? Que va a ser cuando el agua entra, voy a hacerlo con la velocidad que llevaba el agua antes, ¿ya? Entonces, esta va a ser la pérdida total. Acá no usamos eso, porque acá siempre tienen la misma velocidad, pero es por si acaso para que lo tengan en consideración. Entonces, las pérdidas totales de energía va a ser la suma de estas dos. Y como vamos a elegir un punto, el mismo punto, como haciéndolo llegar a la entrada y el mismo punto que llegue desde la salida, todo esto se nos va a hacer 0, y nos va a quedar que la altura de la bomba es igual a las pérdidas. ¿Ya? Entonces ya tengo la altura de la bomba, que va a ser 10,29, que hace la suma de las dos pérdidas, y además sé que para convertirlo en potencia, tengo que multiplicarlo por gamma Q. ¿Ya? Entonces voy a multiplicar la altura de la bomba por gamma Q, y eso va a ser la potencia real, la potencia que se le entrega al sistema. Pero la potencia nominal, que es la potencia que tiene la bomba, ¿ya? Es lo mismo, gamma Q por HD, es esto, la potencia real, dividido eta, que es la eficiencia de la bomba. Entonces voy a multiplicar y aquí ya tengo la potencia real, dividido la eficiencia, y eso me va a dar la potencia nominal, que es de 118,78 watts. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Cómo les fue en esa pregunta, Ley 2? Bien, pero era un poco distinta porque nos daban como los valores de las pérdidas. Ya, perfecto. Según yo también la I2 está como más abordable. Según yo faltaba como que había que tomar altas suposiciones, pero aparte de eso como que no Sí. está, según yo estaba más difícil este ejercicio. Yo tengo una pregunta, pero no es como de la materia ni nada, sino que es más que nada como si tenéis como ejercicios buenos para sacar de libros, tienen así, porque por ejemplo en los libros que son de referencia del curso de repente igual no hay tanto, o no son muy como pegados a lo que hacen los profes a veces. Mira, hay un libro que se llama Arróspide, no sé si lo cachas. Déjame dejar de grabar. El de Felipe. Sí, Felipe Arróspide creo que. Lo malo es que